Hola, mi nombre es Sara Zacharías. En este video vamos a continuar contestando las preguntas del método crítico de la carta a los Gálatas. Específicamente estaremos respondiendo las preguntas ¿cuándo y dónde se escribió esta carta? En otras palabras, ¿en qué fecha escribió Pablo a las iglesias de Galacia y desde dónde? O sea, el origen. En el primer video, Gálatas, autor y destinatarios, mostramos que hay varias posturas en cuanto a la fecha en que se escribió la carta a los Gálatas. De hecho, terminamos resumiendo nuestra investigación con la siguiente tabla. Vimos que hay dos teorías, la teoría del norte y la teoría del sur. Observamos también que en cada una de estas teorías la carta es datada con fechas diferentes. La teoría del norte, la fecha después del Concilio de Jerusalén, o sea, después del 49 después de Cristo, como ya vimos en Gálatas, fechando el Concilio de Jerusalén. Así que la teoría concluye que esta carta tuvo que haber sido escrita del 50 en adelante. Por lo contrario, la teoría del sur dice que esta epístola fue escrita antes del concilio, o sea, antes del 49 después de Cristo. Como ya dijimos, hoy en día la teoría más aceptada es la temprana. Más a continuación estaremos explorando ambas opciones con sus respectivos argumentos. Para esto haremos uso de una pequeña línea de tiempo de los eventos más relevantes en nuestra investigación. Estaremos haciendo un estudio comparativo de la información que podemos observar en Gálatas capítulos 1 y 2 y el relato de los inicios de la iglesia que Lucas nos da en el libro de Hechos. Vamos a estar utilizando algunas de las fechas que ya hemos establecido previamente. Y como siempre, ya que todo empieza con Jesús, el primer evento que vamos a considerar es la muerte y resurrección de Cristo. Distintos autores difieren en esta fecha, mas para los propósitos de nuestro estudio estaremos usando el año 30 después de Cristo. Así tratando de tomar en cuenta el desfase de años que hubo en el calendario romano en el año 0. Nuestro segundo evento a observar es el de la conversión de Pablo, que se encuentra en Hechos 9. En Gálatas 1 y 2, Pablo nos narra a grandes rasgos su autobiografía. En Gálatas 1, del 13 al 14, él dice, con referencia a su etapa preconversión, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto lo podemos comparar con lo que Lucas nos cuenta acerca de Pablo en Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y Saulo, o sea Pablo, consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, o sea Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora regresemos a Gálatas y continuando en el capítulo 1 y versículo 15, vamos a estar observando que la primera palabra allí es un pero. Y como recordarán, este término es un conector que indica un contraste. En este caso, nos marca un antes y un después. O sea, Pablo está diciendo, yo antes era así, pero ahora ya no. Mas continuemos con el relato de Pablo. Vayamos a Gálatas 1:15 y leamos del 15 al 17, donde nos habla acerca de su conversión. En Gálatas 1:15, nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Básicamente, Pablo está diciendo que Dios mismo le reveló el Evangelio de Jesucristo. Pero comparemos este relato con el recuento de la conversión de Pablo que Lucas nos da en Hechos 9, del 1 al 22. Que por razones de tiempo voy a estar leyendo un resumen observacional usando solo frases textuales, mas le aconsejo que lea el texto completo en otro momento. Así que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, cerca de Damasco, le rodeó un resplendor de luz del cielo y cayendo en tierra dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor le dijo a Ananías: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Esto indica que Pablo no conoció a Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio en Galilea y Judea, y la evidencia en Hechos sugiere que el encuentro de Pablo con Jesús sucedió de 2 a 3 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que digamos que Pablo fue salvo en el 32 después de Cristo. Pudiera ser que fue un año más o un año menos, no se puede saber con certeza. Pero continuemos con nuestro relato en Gálatas. Vayamos a Gálatas 1 del 18 al 19, donde nos dice: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, esto nos lleva al año 35 después de Cristo. De manera que 3 años después de su conversión, Pablo subió a Jerusalén a visitar a Pedro. Este fue su primer viaje a Jerusalén como creyente o seguidor de Jesús. Además, Hechos 9, 26 al 27 nos dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los discípulos y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Ahora, no sabemos quiénes o cuántos eran los apóstoles ahí. Solo sabemos que eran varios. Y en Gálatas, Pablo dice que visitó a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús. Así que sabemos que visitó a estos 2 apóstoles en esta visita. Y entonces fue a las regiones de Siria y Cilicia. Y también sabemos, de Hechos 9, que la razón por la cual se fue era porque estaba siendo perseguido y lo querían matar. Y que allí estuvo solo un corto tiempo, solamente 15 días. Por lo tanto, tenemos que su primera visita a Jerusalén fue aproximadamente en el año 35 después de Cristo. Hasta aquí las 2 opciones coinciden en su manera de ver los eventos. Mas, sin embargo, la pregunta gira en torno a los 14 años mencionados en Gálatas 2, versículo 1, que dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y la pregunta es: ¿14 años después de qué? En la primera opción se considera que los 14 años son después de que Pablo tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Así que los 14 años serían desde aproximadamente el año 32 después de Cristo, lo cual nos llevaría hasta el 46 después de Cristo, que es la fecha en la cual, como ya sugerimos en el video del concilio, Pablo y Bernabé subieron a llevar socorro a la iglesia en Jerusalén, debido a la gran hambre en Judea.
De manera que la primera opción identifica a Gálatas 2:1 con la visita por la gran hambre. Y note cómo en Gálatas 2:10 Pablo dice que lo único que los apóstoles le pidieron fue que solamente se acordara de los pobres, lo cual procuraba hacer con diligencia. Así que aunque la visita por la gran hambre fue para llevar la ofrenda o ayuda, Pablo en este mismo viaje visitó a los apóstoles y expuso delante de ellos su evangelio, y después se reunió con Jacobo, Pedro y Juan, quienes reconocieron la gracia que le había sido dada para los gentiles. Eso quiere decir que bajo esta postura, la carta a los Gálatas pudo fácilmente haber sido escrita antes del Concilio de Jerusalén. En ese caso, el próximo incidente del cual leemos en Gálatas 2:11 acerca de cuando Pedro fue a Antioquía y Pablo lo confrontó, pues éste se retraía y apartaba de los gentiles, también sucedió antes del concilio. Este pasaje puede también identificarse con los primeros versículos de Hechos capítulo 15, donde dice: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Específicamente en Gálatas 2:12, donde leemos: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto significa que la carta a los Gálatas tuvo que haber sido escrita en el breve periodo de tiempo antes que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén a causa del Concilio de Jerusalén. Y esta sería nuestra primera opción. Pero ahora pasemos a explorar la segunda opción. Comencemos con las mismas fechas, o sea, la cruz de Cristo aproximadamente en el año 30 después de Cristo, su muerte y resurrección. La conversión de Pablo aproximadamente en el 32 después de Cristo, y luego la visita después de 3 años, de la que leemos en Hechos 9, sería la misma que en la opción 1, aproximadamente el 35 después de Cristo. Pero la siguiente visita a Jerusalén, relatada en Gálatas 2:1, que dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. En esta segunda opción, esta fecha sería vista como 14 años después de los primeros 3 años, lo cual nos llevaría, como usted puede ver, al Concilio de Jerusalén. Algunos leen Gálatas 2:1 de esta manera y por lo tanto sugieren que Gálatas capítulo 2 y el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 son el mismo evento. Si este fuera el caso, la carta a los Gálatas hubiera sido escrita después del Concilio de Jerusalén. ¿Qué tantos años después? Respecto a esto existen varias posturas. Hay quienes dicen que casi inmediatamente después y otros dicen que un poco más tarde, pero definitivamente hubiera sido escrita después del Concilio de Jerusalén. A continuación estaremos explorando algunos de los argumentos que se usan para apoyar estas dos opciones. Comencemos con la primera opción. Esta apunta a que la carta se escribió antes del concilio, mientras que la opción 2 dice que fue escrita después del concilio. Por lo tanto, la primera opción identifica la segunda visita a Jerusalén mencionada en Gálatas 2:1 con la visita para llevar ayuda debido a la gran hambre en Judea. Sin embargo, la opción 2 la identifica con el Concilio de Jerusalén. La opción 1 argumenta que los relatos de Gálatas 2:1 al 10 y Hechos 15 son muy distintos, mientras que la segunda opción dice que no, que de hecho son relatos muy similares. Así que veamos los puntos que cada una de estas opciones enfatiza. La opción 1 dice que estos relatos son diferentes
puesto que una reunión fue una reunión privada con solo los tres principales apóstoles, Pablo, Bernabé y Tito, y la otra fue un debate público. Además, esta opción dice que los resultados fueron distintos. Una afirmación privada de Pablo y su evangelio en Gálatas y en Hechos una carta pública acerca del evangelio. Por otro lado, la opción 2 alega que los relatos son muy similares, tanto que tienen que estarse refiriendo al mismo evento. Como por ejemplo, la geografía es exactamente la misma. Ambos relatos giran en torno a Antioquía y Jerusalén. Otro punto es el margen de tiempo en que acontecen es el mismo, o por lo menos no es inconsistente. Y se puede ver que las fechas pueden cuadrar. También dicen que los participantes de estas reuniones son los mismos. Tenemos a los Gálatas causando problemas, a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a Jacobo. Además, el resultado de ambas reuniones es el mismo. Pablo gana en los dos casos. Pero no se preocupe si esto le está pareciendo algo confuso o aún contradictorio, puesto que la idea es ir evaluando los distintos argumentos, ver sus pros y sus contras, para así poder llegar a una decisión bien fundamentada. Así que continuemos viendo el resto de los argumentos a favor de la primera opción. Otro punto que la primera opción hace es que si el concilio de Jerusalén ya había sucedido cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, ¿por qué entonces no hace referencia a este para contrarrestar el ataque de los judaizantes? En otras palabras, la carta a los Gálatas no necesitaría ser tan larga. Pablo podría simplemente haber dicho: este tema ya fue discutido en Jerusalén, lo discutimos con Pedro y Jacobo y los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y ellos estuvieron de acuerdo con el evangelio que yo predico, así que los gentiles no necesitan ni guardar la ley de Moisés ni circuncidarse para ser salvos. Entonces la pregunta otra vez es: ¿por qué no menciona Pablo la carta del concilio? ¿O por qué no muestra la carta que fue escrita en el concilio, para así hacer referencia a la decisión que se tomó en ese entonces? Pero continuemos con la opción 1. Esta nos va a traer algunos puntos más. Vayamos a Hechos 16:4. Aquí podemos ver que esta cita apunta a que los creyentes de Galacia no habían oído acerca de la decisión del concilio, pero era necesario que lo hicieran. Veamos lo que dice este pasaje. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y sabemos que esto fue en la provincia de Galacia, puesto que Derbe y Listra, que son mencionadas en el versículo 1, pertenecen a esta provincia. Y si Pablo hubiera escrito la carta justo después del concilio de Jerusalén, lo habría mencionado aquí. Otro punto a notar es que Pablo buscaba dar un recuento exacto de su contacto con los líderes en Jerusalén. Cada visita parece ser sumamente importante para él. Usted puede notar en Gálatas 1:20, donde Pablo dice: en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y si en Gálatas Pablo está tratando de establecer que no ha subido a Jerusalén, que su evangelio lo había recibido de Jesús mismo y no de ningún hombre, y había sido por revelación, y que después cuando subió a Jerusalén fue por una revelación, y que cuando compartió su evangelio con los apóstoles, estos estuvieron de acuerdo con él, y él es aún capaz de asegurar por Dios que no está mintiendo. El no mencionar una de sus visitas a Jerusalén, como la de la ofrenda que hubo por la gran hambre en Judea,
lo dejaría expuesto a acusaciones de falta de integridad muy fuertes. Alguien podría haber dicho algo como: pero si fuiste a Jerusalén otra vez, subiste en medio de los 2 viajes que hiciste con Bernabé. Así que el argumento aquí es que Pablo tuvo que haber sido exacto respecto al número de visitas a Jerusalén. También en Gálatas 2:2 se nos dice que Pablo subió a Jerusalén debido a una revelación, y posiblemente esta fue la palabra profética acerca de la gran hambre en Judea, lo cual lo llevó a subir allí. Esta es solo una posibilidad. Esta postura también argumenta que es muy poco probable que el incidente con Pedro en Antioquía, mencionado en Gálatas 2:11 al 14, hubiera sucedido después del Concilio de Jerusalén, puesto que Pedro fue uno de los que argumentó fuertemente que los gentiles no necesitaban obedecer la ley de Moisés ni ser circuncidados para ser salvos. Así que es casi imposible que después del concilio Pedro hubiera sido intimidado en Antioquía por estos maestros de Jerusalén, al grado de retraerse de los gentiles. Por lo tanto, el incidente de Pedro tuvo que ser antes, lo cual significa que la carta a los Gálatas tuvo que haber sido escrita antes del concilio de Jerusalén. Otro punto a considerar es que la palabra algunos en Gálatas 2:12 pareciera corresponder con la de algunos en Hechos 15:1 y Hechos 15:24. También en Gálatas 2 vemos que Pablo expone su evangelio delante de los apóstoles principales en Jerusalén para que éstos lo inspeccionen. Esto tal vez por guía del Señor, pero definitivamente lo hizo por su deseo de unidad entre la iglesia gentil y la judía. En Hechos 15 no se ve que Pablo esté presentando su evangelio, sino que más bien está defendiendo el derecho que tiene a su entendimiento del evangelio. Aquí observamos 2 atmósferas totalmente diferentes. Una, Pablo presentando el evangelio, procurando la unidad, y la otra, como yendo a una batalla, defendiendo el derecho de los gentiles al evangelio sin estar bajo el legalismo de los judaizantes. Pero continuemos explorando un par más de argumentos de la segunda opción. En Gálatas 2:4 leemos que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad puede estarse refiriendo a las personas mencionadas en Hechos 15:1. Si este fuera el caso, estos hubieran sido introducidos a escondidas para espiar la libertad de la iglesia en Antioquía, al igual que los de Jerusalén. Así que esta podría ser otra conexión entre Gálatas 2 y Hechos 15. También tenemos que el tema teológico que se está tratando en ambas reuniones es exactamente el mismo: los requisitos para los nuevos creyentes gentiles respecto a la circuncisión y la ley de Moisés. Por último, veamos algunas de las objeciones a esta postura, o sea, la postura 2, y las respuestas que le pueden ser dadas a estas objeciones. Ahora recuerde que estas objeciones pueden ser usadas para apoyar la opción 1. Así que, número 1, la objeción de que una reunión fue pública y la otra privada. La respuesta a esto es muy sencilla, que cuando fueron a Jerusalén hubo 2 reuniones. Antes que los apóstoles se reunieran en público, se reunieron con Pedro, Jacobo y Juan y tuvieron una discusión en privado. Y después tuvieron una reunión pública. Y que para los propósitos de Gálatas y Hechos, los autores no consideraron necesario mencionar ambas reuniones. Número 2.
Tito no es mencionado en Hechos, puesto que no es relevante hacerlo para los propósitos de Lucas. También es interesante notar que Tito solo es mencionado en las cartas y que en ningún lugar de Hechos leemos acerca de él. Y si sabemos que Lucas fue muy selectivo en el material que incluyó en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde cubre 30 años de la actividad de la iglesia primitiva, entonces, si Tito no es mencionado en Hechos, es porque Lucas no lo consideró necesario para el punto que estaba tratando de hacer. También, Gálatas dice que Pablo, Bernabé y Tito subieron debido a una revelación. Lo mismo pudo haber sucedido en el caso del Concilio de Jerusalén. Pudo haber sido que mientras estaban luchando con estas personas que decían que venían de parte de Jacobo, como leemos en Hechos 15, versículo 1, a medida que oraban, realmente sintieron que Dios les estaba guiando a subir a Jerusalén para resolver la situación. Y por lo tanto, el Concilio de Jerusalén, ambas reuniones, la privada y la pública, fueron a causa de una revelación. ¿Y por qué no es mencionada en Gálatas la decisión del concilio? Uno puede preguntar. Y la respuesta es porque el decreto está dirigido a los gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, no a los gentiles en Galacia. En otras palabras, la discusión en Hechos 15 era específicamente acerca de los gentiles en Antioquía de Siria y la resolución estaba dirigida a ellos. Pero también tenemos que mencionar que el decreto en Hechos 15 podría haber sido comprometedor para Pablo, ya que la carta decía que las personas debían abstenerse de lo sacrificado a ídolos y de sangre. Y en Corintios, Pablo ve estas cosas como un asunto de conciencia, indicándoles que la comida ofrecida a los ídolos no significaba nada, que si iban a una carnicería no necesitaban preguntar de dónde provenía la carne, pues eso era solo relevante si otras personas estaban preocupadas al respecto. Así que esto podía ser un poco comprometedor para el apóstol Pablo, puesto que estaría sugiriendo que la autoridad de los apóstoles en Jerusalén era mayor a la de él, siendo que pareciera que este es exactamente el punto que Pablo está tratando de establecer en su argumento en Gálatas, como veremos más adelante en otras clases. La otra pregunta es, ¿por qué Pablo no menciona la visita a causa de la gran hambre en Hechos 11? Bueno, la respuesta podría ser porque la visita ocurrió en un tiempo de persecución y hambre, un tiempo muy problemático. Y además, Hechos no menciona que hubiera ningún apóstol allí en ese momento. Más encima, no era relevante para Pablo mencionar este evento para establecer el punto que estaba tratando en la carta a las iglesias de Galacia. En resumen, la fecha de nuestra carta de estudio se reduce a la pregunta: ¿antes o después del Concilio de Jerusalén? Si concluimos que nuestra carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén, entonces nuestra fecha sería el 49 después de Cristo, que viene a ser después del primer viaje misionero de Pablo y antes del Concilio de Jerusalén. Y su origen sería posiblemente Antioquía de Siria. Y los destinatarios serían las iglesias al sur de Galacia, o sea, Listra, Iconio, Derbe, etcétera, etcétera. Si concluimos que es después del Concilio de Jerusalén, entonces nuestra fecha vendría a ser más adelante del 50. Y podría ser después del Concilio, durante el segundo o tercer viaje misionero de Pablo. Y el origen de la carta sería, si hubiera sido escrita en el segundo viaje, del 50 al 52. Sería posiblemente de Corinto. Y si hubiera sido escrita en el tercer viaje, cualquier momento entre el 52 y 56 después de Cristo.
y probablemente lo hubiese escrito de Éfeso. Y sus destinatarios sugeriríamos que eran las iglesias al norte de Galacia, los galos, los gálatas reales, los étnicos, digamos. Entonces, con esto concluimos nuestro estudio del método crítico de la carta a los Gálatas. Pero como ya dije antes, no se preocupe si encuentra todo esto un poco confuso, pues el hecho que no tenemos certeza acerca de algunas de las respuestas al método crítico no influye en la validez del mensaje de la carta a los Gálatas ni en la decisión que fue tomada en el Concilio de Jerusalén, puesto que los creyentes no necesitan ser circuncidados ni guardar la ley para ser salvos.